Nos trasladamos imaginariamente hasta el norte de nuestra provincia porque queremos abordar un tema que tiene que ver principalmente con los trabajadores de frontera, una medida que dispuso el gobierno nacional de darle vía libre, si se quiere, a aquellos integrantes de las fuerzas para que detengan a personas. Se presentó un amparo desde aquí, desde Salta, y hemos pedido a Martín Plaza, que es uno de los abogados que impulsa esta iniciativa, que nos cuente un poco sobre el tema. Plaza, ¿cómo le va? Buenas tardes, Emiliano Frascaroli, la mesa de Sapo Otro Pozo, los saludamos. Hola, Emi, ¿cómo andás? Bueno, saludarte a vos y a toda la audiencia. Dije bien, esto es un amparo que presentaron ustedes en contra de la decisión del gobierno nacional para darle vía libre a las fuerzas. Exactamente, presentamos un habeas corpus, que es un tipo de amparo, un habeas corpus preventivo, colectivo preventivo, a los fines de que se ordene que se detenga cualquier tipo de procedimiento que implique la restricción o la privación de la libertad por parte de las Fuerzas Armadas hacia civiles. En consecuencia, pedimos que se declare la inconstitucionalidad de dos instrumentos, que es el decreto 1112 del año pasado y una resolución ministerial del Ministerio de Defensa, que habilitan la intromisión justamente de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior, particularmente con lo que respecta la detención de civiles en caso de flagrancia. Y así también le solicitamos que cautelarmente, hasta cuánto se define esta cuestión de fondo, se ordena al Estado Nacional abstenerse de aplicar cualquier tipo de instrumento jurídico que permita justamente la detención de civiles por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Hubo una resolución? Primero tuvimos un pedido de informe que realizó el juez Montoya, a quien le interpusimos esta acción, al Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri, respecto a 3 puntos particulares, que es primero si ya está operativo, valga la redundancia, el operativo Roca, y que especifique en qué localidades. Por otro lado, que indique cuál va a ser el procedimiento para detener civiles y concretamente cuál va a ser el mecanismo de dar aviso a las autoridades judiciales en caso de detención de civiles. Y por último, que especifique el contenido de las reglas de empeñamiento. Las reglas de empeñamiento son estos procedimientos para la detención de civiles que supuestamente contienen el procedimiento para detener civiles. Digo supuestamente porque están hasta el momento bajo reserva, es decir, cuando se publicó la resolución ministerial que da inicio al operativo Roca, estas reglas de empeñamiento, que son los procedimientos bajo los cuales y los supuestos bajo los cuales las Fuerzas Armadas pueden detener civiles, se publicaron bajo reserva. Así que bueno, en este pedido de informe se le solicitaron estos 3 puntos al Ministerio de Defensa, que contestó el día jueves de la semana pasada. Sobre lo primero dijeron de que el operativo todavía no está vigente, no está operativo, valga la redundancia de nuevo, que se va a desarrollar en zonas limítrofes donde no hayan pasos habilitados, en zona de frontera. Por otro lado, mencionaron que no tienen ningún procedimiento todavía establecido a la hora de la detención de civiles. Mencionó que están trabajando en un protocolo de manera conjunta con el Poder Judicial Federal y con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, pero que todavía no hay ningún protocolo de actuación. Y sobre el último punto, enviaron las reglas de empeñamiento, es decir, estos procedimientos y estos supuestos, pero pidieron que se mantenga el secreto, la confidencialidad de las mismas, aspecto que le dio lugar el juez Montoya, por lo cual están en conocimiento del juez esta regla de empeñamiento, pero no hemos tomado conocimiento porque se decretó el secreto de sumario sobre las mismas. Y en ese sentido se convocó una audiencia el día miércoles a las 11 de la mañana, pasado mañana, y bueno, ahí justamente, nos correrán vista las partes para poder fundar nuestras peticiones y bueno, contestará el Ministerio de Defensa en relación a lo que entiende respecto a esta acción de habeas corpus, y entendemos que ya tiene que haber una resolución mínimamente la cautelar y esperemos que también ya se resuelva sobre el fondo del pedido luego de esta audiencia. Doctor, 2 preguntas en una misma. En primer lugar, estas medidas que usted explicaba van en contra de leyes que aprobó el Congreso y por lo tanto tendrían que discutirse en ese ámbito. Y por el otro, ¿qué es lo que los motiva a ustedes, más allá de la presunta inconstitucionalidad de esta medida, a impulsar este habeas corpus? Bueno, justamente como decís, tanto el decreto como esta resolución ministerial que dan lugar a lo que es el operativo Roca y particularmente de esta facultad policial en manos de la Fuerza Armada, va en contra tanto de la ley de defensa, la ley nacional de defensa, como la ley de seguridad interior, que justamente determina que las competencias de la seguridad interior corresponden a las fuerzas de seguridad, tanto provincial como federales, y que a las Fuerzas Armadas, en el caso de la ley de defensa, le establece una competencia muy específica, que es la de repeler agresiones externas, y que justamente califica como agresiones externas aquellas que provienen de algún estado extranjero. Este decreto que mencioné de diciembre del año pasado, como esta resolución ministerial, van en contra, poniendo en cabeza a la Fuerza Armada una competencia sobre la cual
no solamente ya se había construido jurídicamente, una determinación concreta y un límite a la actuación de las Fuerzas Armadas, sino que también esto surge de un consenso democrático a posteriori de 1983 hasta la fecha. Tanto la Ley de Seguridad Nacional como la Ley Seguridad Interior, como la Ley de Defensa Nacional han sido construcción del consenso democrático entre los distintos partidos que, se han debatido al respecto en el Congreso de la Nación desde el 83 hasta la fecha, y esto es justamente limitar cuáles son las competencias de las fuerzas de seguridad y cuáles son las competencias de las Fuerzas Armadas. Bueno, al habilitar la detención de civiles, al habilitar esta facultad policial en cabeza de las Fuerzas Armadas, se está llevando en puesto este consenso democrático que lleva más de 30 años y particularmente estas dos leyes establecidas en el marco del Congreso de la Nación, ¿no? Y justamente se las lleva puesta con un decreto de necesidad de urgencia que hasta el día de la fecha no pudieron explicar cuál es la necesidad y cuál es la urgencia de justamente en llevarse puestos estos consensos democráticos que forman parte de dos leyes que se debatieron en el ámbito del Congreso de la Nación. Nosotros hemos tratado, por ejemplo, lo que fue denominado como Plan Güemes, que se cobró una vida cuando hubo enfrentamientos entre ciudadanos de Orán, Aguas Blancas, con gendarmes, y que en Jujuy, por ejemplo, también tiene la muerte de un joven, Ivo Torres, que fue básicamente ultimado por los gendarmes. ¿Cómo se replica este operativo Roca, la operación Roca con el Plan Güemes, y si es que ya ha habido alguna ejecución en alguna otra localidad limítrofe de nuestro país? Bueno, justamente uno de los requisitos para la viabilidad de un habeas corpus preventivo como el que presentamos es un temor fundado de justamente de la puesta en peligro de derechos y libertades, derechos constitucionales básicos, y uno de esos temores fundados o una de esas condiciones que justamente hacen ese temor fundado a presentar esta acción son los antecedentes que mencionaste. Justamente el operativo Güemes, como se lo mencionó tristemente, ya se llevó la vida de dos personas, dos trabajadores informales o bagalleros, como se le dice, tanto acá en la provincia de Salta como en la provincia de Jujuy, y ese es el contexto justamente sobre el cual se presenta esta acción, ¿no? Hay un temor fundado donde claramente las respuestas que supuestamente está dando este gobierno nacional para combatir el narcotráfico nos dejan entrever que solamente son respuestas vinculadas a una demagogia punitiva, a respuestas represivas que tienen como foco justamente reprimir a los trabajadores informales de frontera y no claramente con una visión de erradicar el narcotráfico, ¿no? Entonces, esos antecedentes que vos mencionás son también parte de lo que fundamentaron la presentación de este habeas corpus justamente para prevenir, así como sucedió con el operativo Güemes, que se llevó las dos vidas de dos personas y además graves lesiones a otros trabajadores de frontera. También esta acción justamente tiene en vista prevenir que no sucedan acciones de esas características y justamente que no ocurra otro caso de letalidad, que tengamos que lamentar la muerte de otra persona en la frontera. Por ahora, hasta donde sabemos, si bien se han trasladado agentes de las Fuerzas Armadas, como mencionó el mismo Ministerio de Defensa, esto aún no está operativo, así que justamente esta es la vía para prevenir que justamente se lleven adelante acciones inconstitucionales, pero que ponen en riesgo la libertad ambulatoria y la integridad física de los ciudadanos y ciudadanas en general, pero sobre todo de estas zonas que son poblaciones de mucha vulnerabilidad, ¿no? Trabajadores informales, trabajadores de frontera, comunidades indígenas, entre otros. ¿No hay ningún fallo de la justicia federal en el país sobre este tema? No, solamente se presentó otro habeas corpus de similares características posterior al nuestro en la ciudad de La Plata por una asociación y que justamente se acumuló a esta actuación, así que ahora el juez va a tener que resolver tanto nuestro pedido como esta petición que formuló una asociación de La Plata que fue acumulado al proceso para que este juez resuelva de estas dos peticiones, así que todavía no hay, son las únicas dos pedidos y que lo van a estar en mesa del juez Montoya, a quien nosotros les presentamos este habeas corpus. Doctor, muchas gracias por estos minutitos. Vamos a tratar de profundizar después de la audiencia que tengan este miércoles, así abordamos un poco más en profundidad y las novedades que tengan. Le mandamos un abrazo. Abrazo grande y estamos en contacto. Hasta luego. Pasaba Martín Plaza, uno de los abogados que impulsa este pedido de inconstitucionalidad, un habeas corpus en contra de las medidas impuestas por decreto por el gobierno nacional. ¿En qué brete se metió Luis Petri siendo radical y siendo que con la recuperación democrática hubo un consenso para la sanción de estas leyes, ¿no? Que inclusive se sancionan con Alfonsín, después con De la Rúa y después con Kirchner, y que tiene el apoyo de las distintas fuerzas políticas en el Congreso, para que venga hoy Bullrich y Petri y firmen un decreto y te digan pueden hacer lo que quieran? Qué cosa de loco, ¿no?